Vamos a iniciar el siguiente llamada a la casación 12.975-2015, demandante Costaguta Izquierdo Eric, demandado San Ignacio en liquidación, y Unión de Cervecerías Peruanas Bacus y Johnston, materia de desnaturalización de contrato y reintegro de beneficios sociales. Buenos días, señores abogados. Se les hace presente que esta audiencia está siendo objeto de grabación en audio y video y que la conducción de la misma estará a cargo de la señora de la Rosa Breviniana. Señora de la Rosa, queda usted a cargo de la audiencia. Gracias, señor presidente. Señor, ¿me comenta sobre la concurrencia de los abogados y de las partes? Señora Juez Suprema, se ha hecho presente a la audiencia por el demandante Costaguta Izquierdo, el abogado del secretario Carlos, asimismo por la demandada San Ignacio de liquidación, se ha hecho presente el abogado Puntriano Rosas César, y por último por la Unión de Cervecerías Peruanas Bacus y Johnston, se ha hecho presente el abogado Morales Comazón Carlos. Muy bien, vamos a pedir que se acrediten como corresponde, la parte demandada como recurrente tengan la amabilidad de acreditarse. Muchas gracias, señora Concepción. Buenos días a todos. En calidad de abogado de la demandada Unión de Cervecerías Peruanas Bacus y Johnston, mi nombre es Carlos Fernando Morales Comazón, por registro del Colegio de Abogados de Lima 46675 y casilla electrónica 169. Muchas gracias. Muy buenos días, señores magistrados. Vengo en representación de la codemandada, la empresa San Ignacio de liquidación. Mi nombre es César Puntriano Rosas, con CAL 36658 y casilla 9311. Muy bien. Abogado de la parte demandante, ¿su patrocinador ha venido? No. Bien, doctor, lo escuchamos. Muy buenos días, señora magistrada, señora magistrada, buenos días. Mi nombre es Carlos Z. Castro, con registro del Colegio de Lima 07474, nuestra casilla electrónica, la número 6842. Bien. Entonces, bajo esas circunstancias, se tiene que iniciar a la audiencia. ¿Puede dar lectura, señor relator, a las causales que han sido declaradas procedentes? Señora Juez Suprema, los recursos presentados han sido declarados procedentes de la siguiente manera. El de San Ignacio S.A. de liquidación fue declarado procedente por infracción normativa del artículo 62 y numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, asimismo por el numeral 4.3 del artículo 4 del Decreto Supremo número 006-2008-TR. De otro lado, el recurso presentado por Bacus y Johnston fue declarado procedente por infracción normativa del artículo 62 y numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, asimismo por el numeral 4.3 del artículo 4 del Decreto Supremo 06-2008-TR. Bien, el abogado de la empresa San Ignacio S.A. en liquidación tiene uso de la palabra para su derecho corresponde a exponer a esta sala. Muchas gracias, señores distinguidos vocales. Vengo a sustentar oralmente las causales que han sido declaradas procedentes por la dicha sala. En primer lugar, la relativa a la infracción normativa del artículo 139, inciso 5 de la Constitución, en relación a la falta de motivación de la sentencia recurrida. En primer lugar, hemos planteado la falta de motivación interna de la sentencia recurrida, en la medida que, en el considerando 18 de la sentencia, la sala parte de una premisa para determinar que existiría subordinación de parte del demandante hacia la codemandada Bacus. Y la premisa, en realidad, que emplea la sala no la lleva directamente a la consecuencia de considerar que existe subordinación. Por tanto, dicha premisa se refiere a las relaciones comerciales entre las empresas. Es decir, no existe un desarrollo de las razones por las cuales esas relaciones comerciales directamente generarían la existencia de subordinación. Sobre esta causal o sobre esta infracción, nosotros consideramos que hay una incidencia directa en la decisión impugnada, en la medida que, si se hubiera analizado la existencia o no de subordinación a partir del artículo 9 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, nosotros consideramos de que el sentido de la sentencia hubiera sido distinto. En segundo lugar, también denunciamos en el recurso, que fue declarado procedente, lo relativo a la falta de motivación externa, en la medida que, nuevamente, en relación al artículo 9 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que define lo que se entiende como subordinación, la Sala considera que existen una serie de supuestos
que la llevan a resolver o a fallar en el sentido de que habría subordinación de parte de Bacus hacia el demandante. Supuestos como, por ejemplo, el hecho de que haya una relación de suministro de bienes, el hecho de que haya una coordinación entre las compañías, o el hecho de que va consumida la productividad, en este caso del comisionista mercantil, que es nuestro patrocinado. Entonces nosotros consideramos de que si se hubiera analizado bien si es que esos supuestos podrían ser subsumidos en el artículo 9, la decisión hubiera sido emitida en un distinto sentido. En tercer lugar, dentro de la misma infracción normativa también consideramos de que aunque la infracción se refiere al artículo 62 de la Constitución. ¿Por qué? Porque nosotros, Bacus, con nuestra patrocinada, celebramos un contrato de comisión mercantil al amparo de las normas vigentes en ese momento. Contrato que, por ejemplo, tenía una cláusula de exclusividad que en el negocio cervecero es absolutamente válido en la medida que en ese momento había competencia, una mayor competencia de la que hay hoy. Entonces, la sala de segunda instancia cuestiona esos términos contractuales. Sin embargo, no realiza un análisis, no hace una confrontación, no dice por qué los cuestiona. Y eso creemos nosotros que atenta contra el artículo 62 e incide en la decisión de la sala. Y en último lugar, para terminar, doctora, también se nos ha concedido un recurso por la infracción normativa relativa a la inaplicación del artículo 4.3 del Decreto Supremo 06/2008-TR, que es el reglamento de la ley de tercerización, básicamente en lo relativo al hecho de que los vehículos que utilizaba la empresa para prestar el servicio, así como los locales donde se prestaba el mismo, donde se realizaba el depósito, en este caso de las bebidas gaseosas y del licor, eran de propiedad de Bacus. Sin embargo, como lo hemos sostenido en nuestro, digamos, como medio de defensa, hemos sostenido de que existía un contrato de arrendamiento de esos locales. No era una sesión gratuita y nuestra empresa pagaba una merced conductiva por el arrendamiento. Pues creemos también de que debió aplicarse el artículo 4.3, que la Sala Suprema ha confirmado su validez en el sentido de que es razonable que la empresa principal le provea equipamiento a la contratista en la medida que pase, digamos, de manera integral. El contratista se encarga de la administración integral, en este caso es un arrendamiento. Nosotros nos encargábamos de la conducción del local y de los vehículos. En este caso, si es que, o cuál es la incidencia de esta infracción, porque si se hubiera aplicado correctamente el artículo, la sentencia hubiera salido en un sentido diverso. Por esos motivos, respetuosamente, nuestra parte solicita a la digna sala que se sirva declarar la nulidad de la sentencia recurrida. Gracias. Bien, doctor. El abogado de Unión de Cervecerías Bacus. Muchas gracias, doctora. Nosotros hemos interpuesto el recurso de casación cuya pretensión es que se declare la nulidad de las sentencias emitidas tanto en primera y en segunda instancia por las siguientes razones. Voy a comenzar indicando que en la demanda, textualmente lo que se solicita en este proceso es la desnaturalización de la tercerización en base a lo establecido en la ley 29245. Tal es así que en la audiencia de conciliación de fecha 30 de septiembre del año 2013 se establece como hecho en materia de juicio determinar si existió esta desnaturalización que pretende el demandante. En ese sentido, nosotros cuestionamos como una falta de motivación que afecta o vicia de validez las sentencias emitidas, que tanto en primera y en segunda instancia no se ha efectuado un análisis respecto a si esta norma es aplicable o no a la relación contractual entre Bacus y San Ignacio. ¿Es posible aplicar una norma emitida en el 2008 a una situación que se pretende declarar desde el año 2005 como lo pretende el demandante? ¿O se pretendería aplicar una norma de manera retroactiva? Lejos de analizar la posibilidad de aplicar esta norma al hecho que plantea el demandante como sustento a su demanda, sustento postulatorio, lo que hace la Sala Superior es tomar el supuesto establecido en el artículo 4.3 del reglamento de la ley de tercerización y en el fundamento 18 de la sentencia de vista analiza que, como San Ignacio no es propietaria de los inmuebles y vehículos que utilizaba para ejecutar el contrato que vinculaba a las codemandadas, se estaría probando con ello una falta de autonomía y por ende dependencia de esta empresa respecto a mi representada. Nosotros consideramos en este caso que existe una aplicación indebida de las normas de tercerización porque
la relación contractual entre las codemandadas no se reguló bajo este marco normativo y por el contrario, o de la misma manera y como consecuencia de ello, las sentencias estarían afectas de una debida motivación. De otro lado, hemos denunciado como causales de la casación la imposibilidad de cuestionar la prueba. Las sentencias de primera y segunda instancia se basan fundamentalmente en dos declaraciones testimoniales, del señor Carlos Loyola López y el señor Miguel Venga. Sin embargo, estas declaraciones testimoniales no fueron ofrecidas con la demanda, fueron ofrecidas como anexo a una contestación de demanda ofrecida de manera extemporánea y admitida por la jueza en la audiencia de juzgamiento. Nosotros sostenemos que el derecho a la prueba no solo se basa en la admisión, su valoración, sino también en la posibilidad que tiene la contraparte de cuestionar. En ese sentido, nosotros sostenemos que se admita una declaración testimonial en una copia, en un documento, en un proceso oral como es afecta definitivamente nuestro derecho de defensa porque nos impide cuestionarla, hacerle preguntas y efectuarle el interrogatorio. Sin embargo, las sentencias de mérito han valorado estas declaraciones sin posibilidad de que nosotros podamos defendernos al respecto. De otro lado, también alegamos nosotros que la sentencia carece de una debida motivación porque establece la existencia de una relación de trabajo, una relación laboral directa entre el señor Costagüita y mi representada Bacus, analizando documentos de terceras personas. En este caso, se puede ver de lo actuado en el proceso, ningún documento es emitido por mi representada al demandante que pueda probar la existencia de subordinación, fiscalización o que mi representada haya emitido órdenes que supongan la existencia de una relación de trabajo. Sin embargo, eso que es analizado o es expuesto en nuestro escrito de recurso de apelación ha carecido de pronunciamiento por parte de la sentencia de vista. De otro lado, y con esto concluyo, la relación contractual entre las codemandadas, como ya se ha expuesto en otros procesos, se basó sobre contratos atípicos, contratos de compra-venta, distribución, consignación hasta el año del 97 al año 2006 y del 2007 al 2011 a través de un contrato de comisión mercantil. Sin embargo, se establece una relación de trabajo entre el demandante y Bacus sin declarar la invalidez de los mismos. Es decir, no se establece si estos contratos son inválidos, ineficaces, en base a la normatividad antes expuesta, y nosotros consideramos que esa falta de pronunciamiento afecta de validez por una indebida motivación, incurre la sentencia de vista, razón por la cual solicitamos a este Colegiado Supremo declarar fundado nuestro recurso de casación y nula las sentencias emitidas por las sentencias anteriores. Gracias, abogado. El demandante, el abogado del demandante, por favor. Sí, muy amable, gracias. Por el mismo plazo. Antes que nada, ambas demandadas tienen como conclusión que se declare nula la sentencia de vista. Esto es importante señalarlo, porque hay un caso anterior y a mí se me pasó, asumo la responsabilidad de un señor, Palomino Modina, donde pidieron lo mismo, sin embargo se declaró la sentencia del juzgado. ¿No? Quiero hacer notar que lo que ellos han pedido es la nulidad de la sentencia de vista. Por otro lado, al declararse procedente el recurso de Bacus, se ha señalado que ellos tenían como infracción normativa el artículo 62 de la Constitución. Si ven el escrito de casación, no hay ninguna referencia a esa infracción normativa. Estoy hablando solamente de Bacus. Posiblemente, como se refiere a dos escritos muy parecidos, es posible que se haya repetido la causal, pero quiero dejar constancia que en el caso de Bacus no hay infracción directa normativa sobre el artículo 62. Dicho esto, me voy a referir antes que nada a San Ignacio. San Ignacio, la verdad es que no tiene agravios, porque no tiene agravios por una sencilla razón. Se ha ordenado que se reconozca la relación laboral directa con Bacus y que Bacus pague. Entonces la pregunta es, ¿por qué San Ignacio tendría que presentar un recurso de casación si no tiene agravio? Ya está sala en casos anteriores también lo ha hecho ese análisis. Hemos visto, yo solamente comprendo su presencia como una segunda defensa de Bacus. Lo digo sinceramente, porque si no, no habría otra explicación, los argumentos finalmente son los mismos. Esto con referencia a San Ignacio. En lo que se refiere a Bacus,
Yo quiero señalar que las infracciones normativas invocadas por Baco y admitidas como procedentes por esta sala, básicamente se refieren, según el recurso, a lo siguiente. Primero, la infracción normativa prevista en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución, el artículo 62 de la Constitución, que creo que es un error, no corresponde. Infracción normativa del artículo 4.3 del 006 son los únicos. En lo que se refiere a los argumentos que dan para la infracción normativa del artículo 5, me debe referir a cada uno de sus argumentos, según su propio escrito. Ellos señalan lo siguiente: señalan que hay una infracción porque se ha aplicado indebidamente una norma de derecho material, el artículo 4.3 del decreto supremo 006. En ninguna parte la sentencia de vista aplica esta norma, por tanto no puede haber aplicación indebida si no hay referencia alguna a ello, y me remito a la propia sentencia de vista. Por tanto, hablar de aplicación indebida de una norma de derecho material, el artículo 4.3, y quiero demostrar esta afirmación refiriéndome al escrito de San Ignacio. San Ignacio, más bien, respecto a lo mismo, dice que hay inaplicación del artículo 4.3 del reglamento. O sea, San Ignacio entiende como yo, nadie lo aplicó. Bacchus considera que hay una aplicación indebida. Por tanto, considero que esa parte no hay un argumento. Aplicación retroactiva de la ley de tercerización. La sala laboral, que es a la cual se pide la nulidad, hace una referencia de los servicios de tercerización. Los servicios de tercerización no existen, como dice Bacchus en su recurso recién a partir del 2008. En el decreto supremo 003 del año 2002, reglamento de la ley de intermediación, se dice en el artículo 4, se regulan los servicios de tercerización, o sea, la tercerización de los servicios. No habla de contrato de tercerización, porque hablar de contrato de tercerización es denominar un tipo de contrato. Y en este rubro, el contrato de excelencia, el contrato de contratista, subcontratista, cualquier otro contrato con terceros son servicios de terceros, por tanto, servicios de tercerización. La sala laboral, en 3 de sus argumentos, menciona la referencia del outsourcing incluso, pero como ustedes saben, el outsourcing típico ha sido siempre contabilidad, y contabilidad no tiene nada que ver con la ley de tercerización, porque para que se aplique la ley de tercerización del año 2008, tiene que haber movilización de personal, y acá no se refieren a eso. Entonces, cuando se habla de que hay una aplicación retroactiva de la ley de tercerización, es errado, porque no se ha hecho mención a la ley de tercerización. Por tanto, el punto A y el punto B también considero que es necesario tenerlo en cuenta, no hay un análisis de ese tipo. Después señala que se afecta el derecho de defensa y de posibilidad de cuestionar la prueba, declaraciones testimoniales de los testigos. Yo acá quiero señalar lo siguiente, ya esta sala también lo ha visto. Nosotros ofrecimos como prueba en el proceso las declaraciones testimoniales brindadas bajo juramento por el señor Carlos Loyola en el 27, 28 juzgado, por el señor Miguel Beca en el 21 y 27 juzgado, con presencia de Bacchus y San Ignacio, porque no estuvieron presentes. Entonces, cuando ellos dicen, no se me permitió preguntar, no, pero si te invitaron a que fueras a la declaración, en algún caso participa Bacchus, en otro no participa Bacchus, y el juez hace constancia de que no presentaron, no obstante haber sido notificados. Si yo quiero que alguien declare, ¿qué debo hacer? Como testigo. Entonces, lo que nos dice esta causal es que se les ha impedido la posibilidad de que ellos se defiendan, porque nosotros no lo hemos ofrecido como declaración testimonial en este proceso. ¿Por qué tengo que ofrecer la declaración testimonial en este proceso? Yo ofrezco el documento que es la declaración testimonial, y no tuvo observación alguna. Entonces, quiero, aprovechando esto, resaltar lo siguiente. En noviembre del año 2015, a pedido de Bacchus en la tercera sala, se presentaron 2 testigos, Miguel Beca y Carlos Loyola. 3 años después, le ratificaron exactamente lo mismo. El doctor Morales, que representa a Bacchus,
podrá decir si estuvo presente o no en esa declaración testimonial de Carlos Loyola ante la tercera sala laboral de Lima. Y se presentó ¿por qué? Porque Gustavo Morales señaló de que habían mentido. Miguel Beckham y el señor Loyola habían mentido. Y la presidenta de la sala dijo: un momentito, si han mentido, que vengan acá a ver si son capaces de mentir conmigo. Y fueron. Y dijeron exactamente lo mismo. Entonces, yo quiero señalar que no puede haber una afectación al derecho de defensa cuando si ellos querían que vengan los testigos de violencia. ¿Bien? Pero se han tenido posibilidad de defenderse porque fueron citados en los procesos. Asimismo, se señala que hay omisión de pronunciamiento sobre todos los puntos que fueron materia de apelación. Yo considero que no. La sala ha analizado todo lo que había que analizar. Especialmente ellos se refieren por qué no se ha analizado el contrato de comisión mercantil, como no se escuchaba ahora. No era punto controvertido el contrato de comisión mercantil. Ya hay una sala laboral que recientemente, hace 20 días, a raíz de que ellos han presentado la casación de Macotela y de Quirós, de hecho, señor, la Corte Suprema ya ha precisado, mire, que hay que revisar el contrato de comisión mercantil. Y en el caso del señor Pinelli, lo que recuerda de Otto Morales, la sala le ha dicho lo siguiente: un momentito, esta sala no puede ver aspectos comerciales ni aspectos de comisión mercantil, no somos la jurisdicción. Lo que podemos ver a partir de la privacidad de la realidad es si estos contratos frente a los hechos contrastan, y eso es lo que hemos hecho. Eso lo han dicho precisamente. Entonces, porque se están repartiendo las casaciones y están diciendo, señores, ya se ha fijado un criterio, porque así se dice, se está fijando un criterio, la Corte Suprema ha dicho que tiene que revisar el Código de Comercio, que tiene que revisar. No, un momentito, ustedes mismos han rechazado la pretensión de que se analice el Código de Comercio con una causal adicional, y lo han señalado expresamente, lo cual es agradable. Creo que he agotado todo lo que ellos han señalado y nada, estos son los argumentos por los cuales considero que ambas casaciones deberían ser dadas. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. La pregunta es para el representante de la empresa San Ignacio. ¿Qué nos tiene que decir en relación a lo que precisa el juzgado y lo que la Sala Superior lo ha confirmado? En el sentido de que hay correos electrónicos que evidenciarían una estrecha relación con bancos en la capacitación de su personal, en la entrega de préstamos, habla de otorgar préstamos de carácter humanitario a todo el personal de San Ignacio y de Jocosa, incluso los montos de esos préstamos que podrían ser otorgados. También se menciona otros correos electrónicos para presupuestos en capacitación. ¿Qué opinión le merece en relación a que estos correos demostrarían que San Ignacio era controlado en realidad por bancos en el tema de personal y que no era sino una forma de ser de fachada, podría decir, en el real empleador que era Bajos? ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Doctor, en realidad nosotros consideramos de que San Ignacio no fue una fachada. Sobre el punto en particular, San Ignacio ha sido una empresa que inclusive ha tenido problemas de clientes en algún momento. Es cierto que después hay un contrato de exclusividad, pero eso se da por lo mismo que la idea era que no hubiera, digamos, trabajo con la competencia. Pero estas cuestiones eran, digamos, parte de las políticas de Bacus, eran coordinaciones, es más, en algún momento también fueron parte de un mismo grupo empresarial. Entonces, para ustedes es una coordinación el decir, ten esta política de préstamos, ten esta política de capacitación para tus trabajadores. Después hay un formato de revisión de desempeño también respecto a trabajadores de San Ignacio. Todo eso sería para usted coordinaciones, no como ha dicho las instancias de mérito, que hay un control de parte de Bacus sobre los trabajadores de San Ignacio. Es su apreciación. Sí, que en realidad para nosotros las pruebas no evidenciarían ese control. Sin embargo, digamos que el recurso que estamos planteando es más que por una cuestión de fondo, estamos nosotros recurriendo a la Corte por el tema de la motivación de la sentencia en esta instancia. Bien.
Para la demandada Bacus, también sobre la misma pregunta, es que la motivación que ustedes hablan es que las instancias de mérito no habían analizado adecuadamente las pruebas aportadas. Entonces, la intención es ver si han analizado o no. Por eso son las preguntas. En ese sentido, ¿usted qué opinión le merece también de coordinación los correos que están mencionando las instancias en relación a un control que había de Bacus sobre el personal de San Ignacio, revisiones de desempeño, capacitación, préstamos, la línea de préstamos humanitarios que harían para los trabajadores de San Ignacio? ¿Qué nos tendría que decir al respecto? Doctora, yo quiero, si usted me permite, ir un paso atrás a la admisión de esos medios probatorios en este proceso. Si revisamos la demanda, el único medio probatorio que se presenta es un acta de infracción que nosotros tachamos y que fue... Pero por los correos. En la audiencia de juzgamiento, lo que presenta el abogado del demandante son 3 cosas nada más. Presenta un convenio de cese... Pero sobre los correos, doctor, solamente precíseme los correos. ¿Han sido admitidos o no han sido admitidos? Díganos Lo que eso, pasa es que puntualmente. nosotros sostenemos que esos documentos han sido admitidos irregularmente. ¿Pero fueron admitidos por el juez o no? Bueno, fueron admitidos. Por el juez. Lo que se admitió fue el escrito de demanda que los contenía. Por eso, Pero fueron admitidos en la audiencia. nosotros, bueno, Ya, se usted admitió. sigue sosteniendo que está. Así Pero, es. Sobre pero el- han sido admitidos y han sido valorados. Entonces mi pregunta es esa. ¿Piensa usted que hay una coordinación ahí? A ver, los documentos, esas de evaluación, los correos que emiten Los son del correos, señor sí. Miguel Venta. Están- Usted por tiene eso. preparado. Por eso, son- Aquí hablan de correos, las actas de 9 de julio, 7 de agosto, 16 de diciembre del 2009, realizadas en una sala de reunión de San Ignacio, como participó Miguel Benca. Después habla de correos electrónicos de Benca con Martínez Benavente. Hablan de un correo electrónico con Carlos Loyola López. Así Ya es. le recordé. Así es. Dígame usted. Esos documentos referidos al señor Miguel Benca, nosotros sostenemos y el propio señor Miguel Benca, en una declaración testimonial dictada en el 15 Juzgado Laboral Transitorio Expediente 240-2012, ha sostenido que eran de coordinación. Al señor Miguel Benca le pregunta, señor Miguel Benca, ¿usted otorgaba préstamos al personal de San Ignacio? Y el señor Miguel Benca dijo no. ¿Usted evaluaba? Dijo no. Eran ¿Y Carlos Loyola López? el señor Carlos Loyola López, nosotros sostenemos que si bien él ha declarado en contra de Bacus, nosotros sostenemos que la declaración del señor Miguel Benca, al ser cliente también del abogado del demandante, sostenemos que no son pasibles de darle Loyola López. El señor Carlos Loyola López Es también. tuvo un proceso contra Bacus, Tiene un proceso con ustedes. está en ejecución y fue cliente también del doctor Zeta, y cuyas declaraciones testimoniales No podría decir que por ser cliente del abogado ya deja de tener credibilidad. Nosotros- Había tendría que decir que ha tenido un proceso en contra de ustedes. Finalmente lo que hace el señor Loyola son declaraciones que no se sustentan en documentos algunos, por ejemplo en los correos nosotros sostenemos que eran de coordinación y que no denotan un control, que es lo que pretende el demandante, de Bacus sobre San Ignacio. Bien, doctor. Señor presidente. A los abogados de la parte demandada. La pregunta es la misma para ambos y la primera pregunta viene sobre el señor Loyola. ¿Lo tacharon como testigo? El señor no fue ofrecido como testigo, por eso no pudimos tacharlo. Fue ofrecida su declaración en otro proceso, ¿correcto? Así es, lo que se presentó Y cuando se presenta esa declaración en otro proceso, ¿ustedes qué dijeron? se refiere al proceso original donde declaró. El señor Loyola, según ustedes, era una persona no fiable, cualquiera que se presente. La pregunta, no lo podían tachar porque no estaba presente, no era un testigo, pero presentaron un documento donde estaba una declaración de este personaje que decía. La pregunta es, ¿qué hicieron ustedes frente a esa declaración? Nosotros procesalmente no podíamos plantear ninguna cuestión de Usted no defensa. podía decir nada. Según nuestra posición, Ya, según su posición, usted considera que no puede decir nada. Perfecto. Entonces, quedaba ahí. ¿Usted, doctor? La misma pregunta, exacto. ¿Qué posición tomaban frente
defenderla. Nosotros tampoco pudimos tacharlo porque no... Tampoco podía, usted considera que no podía decir. Perfecto. Y la segunda pregunta va sobre este recurso de casación, donde efectivamente estoy revisando, dice artículo 4.3 del decreto supremo 0666-2008. La pregunta es igual a cada cosa. ¿Leyó usted, doctor Morales, la sentencia? La leyó en puntos y comas. Usted para preparar un recurso de casación la leyó. La pregunta es, ¿por qué casó o dio casación de ese numeral de esa norma, de ese punto? Nosotros tenemos que hay una aplicación indebida. No, pero por eso, aplicación indebida, doctor. Pero por eso, usted ha leído dónde está la aplicación indebida. Si bien, doctor, y es lo que pretende elaborar el demandante, es decir, expresamente no se dice en la ley Doctor, 2924. o sea, me basta, o sea, usted expresamente no estaba ese punto. Expresamente no se No menciona está. la norma, pero sí el supuesto de la propiedad. Doctor, una pregunta. El doctor Morales ha reconocido que expresamente no estaba señalado el 4.3. La misma pregunta es, usted al leer la sentencia para hacer su recurso, ¿encontró el punto 4.3? No, no estaba expresamente mencionado, por eso hicimos la inaplicación. Doctor Arias, más adelante. Para los abogados de la parte demandada, también de manera indistinta pueden contestar. El abogado de la parte demandante ha afirmado dos cosas que valdría la pena que se aclaren por ustedes. Lo primero es, ¿estuvieron ustedes presentes en la declaración del señor Loyola y de la otra persona, ¿cómo se apellida, señor abogado? Miguel Vega. En el proceso en el que declaró, ¿participaron ustedes de esa declaración? Hay que, no, la verdad, fuimos válidamente citados, en algunas asistimos, en algunas no, pero si me permite, doctor, Solamente para poder corroborar lo que ha sostenido, ¿no? En esos procesos, en donde ya no estuvo solo el documento, sino estaba la persona declarando, ¿ustedes formularon alguna cuestión probatoria? ¿Ustedes se opusieron, tacharon, ofrecieron prueba en contrario? ¿Qué hicieron? lo que nosotros hicimos fue hacerle repreguntas respecto a ese demandante del proceso en el cual se le citó, no respecto al señor Costabula. Ya. Pero simplemente hicieron esas preguntas. No cuestionaron la validez del testimonio. Para efectos de ese proceso, no. Muy bien. Igual en el caso de San Ignacio. El suscrito no estuvo presente en la diligencia. No, pero su empresa, su representada fue citada, participó. No tengo conocimiento. No tiene conocimiento. Bien. Y una última pregunta. También el abogado de la parte demandante, ha sostenido lo siguiente, que ¿cuál es la razón de la participación de CISA en la defensa casatoria si CISA estaría liberada de responsabilidad? Entonces, si pudiera explicarnos la razón de su casación. Sí, doctor. Bueno, si bien es cierto que se planea la desnaturalización y sobre la vía de la incorporación planea, en realidad nosotros hemos tenido una relación comercial con Bacus y tenemos la responsabilidad, digamos, de cautelar de que nuestros trabajadores pues, no le generen ninguna contingencia laboral. Es parte de la relación comercial. Entonces tenemos la obligación de salir en defensa en la medida que haya algún cuestionamiento al contrato. En su momento nosotros también consideramos válido y lo suscribimos, ¿no?, con ellos. Señor Irribarra, una pregunta. Para el abogado de Bacus, usted le acaba de decir y manifestar al presidente de la sala, ustedes no se opusieron a la testimonial de este señor Carlos Loyola, ¿no? Los que estamos en este ámbito laboral de hace muchos años, el señor Carlos Loyola creo que era gerente de relaciones humanas, ¿no? Fue un funcionario de banco, ¿es cierto? Sí. Que tuvo
un nivel de gerente de lo que eso todo era personal, ¿no? Entonces ahí va la respuesta. A usted no le convenía que el señor Loyola dijera, que ustedes dijeran que era mentira, porque él sabe el manejo, ¿no es cierto? Él sabía el manejo del personal, porque él en ingente cantidades de casos, él estuvo como representante de Bacos, ¿no? Desde cuando yo era juez superior. Entonces, ustedes al negar ese testimonio, obviamente va en contra de sus intereses. Entonces tienen que negar que el testimonio de él es falso. Por eso es que ustedes no tacharon, no dijeron nada, ¿no? Entonces mi pregunta va, si ustedes como Bacos tienen una relación comercial con San Ignacio y San Ignacio está absuelto del proceso prácticamente, porque quien ordenan es que la desnaturalización contra Bacos, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual ustedes persisten en la desnaturalización de un contrato cuando es la aplicación de esta ley que no es una aplicada, el 4.3? Entonces, ¿cuál es su base jurídica para decir que esta sentencia ha sido aplicada o no ha sido aplicada esa norma legal? Muchas gracias, señor juez. Dos cuestiones. Primero, nosotros dijimos que no pudimos tachar a este testigo, no por las razones que usted expone, sino porque procesalmente se nos presenta un documento que contiene una declaración testimonial. Documento Pero que... mire, señor abogado, en lo procesal todo es posible. Pueden oponerse, pueden tachar, pueden declarar la nulidad de esa declaración. O sea, procesalmente lo pueden hacer, ¿no? Y lo que más me preocupa es que usted diga que por ser cliente del doctor, ¿no?, negando que ha sido su funcionario, él vaya a declarar en contra, cuando los casos que supuestamente él ha declarado en otro proceso judicial es para hacer valer su derecho. Entonces, yo no le encuentro explicación lógica a lo que usted viene a decir a este Supremo Tribunal. Doctor, con todo respeto, nosotros sostenemos que no podemos tachar un documento que es válido y no podemos tachar a un testigo que no está presente, por cuya declaración testimonial no se Bueno, como ese tal. es su derecho, ese es su derecho. Ahora, de otro lado, Señor Paco. Siguiendo la misma corriente, si bien es cierto, no hubo declaración testimonial del caballero que se menciona, no hubo, la declaración testimonial se dio en su proceso de él, ¿correcto? Lo que se debe presentar es un documento que contiene una declaración asimilada. Estamos hablando ya no de una testimonial, sino de una prueba documental. ¿Es correcto, digo? no es una declaración asimilada, doctor, con todo respeto. Dígame, ¿es una documental la que han presentado? Sí, efectivamente. ¿Es una documental? ¿Contra ese documental? ¿Alguna cuestión probatoria dedujeron? No, porque era válido el documento. ¿Han cuestionado el contenido de ese documental? Sí, hemos... ¿Por nulo o por falso? ¿Hay cuestión probatoria sobre ese documento? Sobre las formalidades, no. No hay, por el fondo. Por el fondo hemos negado el contenido de la declaración. ¿Han negado el contenido? Sí. Quiere decir que si han negado el contenido, quiere decir que nunca se produjo esa declaración testimonial que está plasmada en el documento. No. Por cuestiones formales no hemos cuestionado el documento. Por las afirmaciones efectuadas en el documento hemos dicho que las declaraciones que contienen no se condicen con la realidad, porque no existía una subordinación, un control del personal de Bacos. En consecuencia, usted ha hecho una defensa de fondo, no solamente sobre ese documento, sino sobre todo, ¿correcto? Así es, una defensa de fondo. No particularizó usted el documento, en otras palabras, no ha enervado el contenido del documento propiamente dicho, como documento, ¿correcto? Porque la calle no lo han permitido. Bueno, gracias, todo se presidente. Señores abogados, vamos a concluir esta etapa, pero la recomendación es que por favor se preocupen de estudiar. Yo no les voy a quitar cátedra porque ese no es mi propósito, pero por favor, ustedes han hecho afirmaciones procesales que deberían actualizarse en cuanto a la lectura del tema, sobre todo sobre esa situación de habiendo una prueba traída de otro expediente, un documental, no solo puede ser una declaración asimilada
no se puede decir nada. Se suspende la audiencia por un tema de situación.